Yo la verdad es que con este libro he tenido o he culminado una aspiración personal, ¿no? Que era recoger lo que ha sido mi experiencia como profesor, como asesor de profesionales y de empresas, y recogerlo en una obra donde quería plasmar algo que fuera práctico, que tuviera también cierto interés desde el punto de vista, por supuesto, conceptual, académico, y que la gente, pues sinceramente, pues le resultara amena la lectura, que no resultara demasiado espesa, ¿no? Lo has escrito muy bien. Los casos que has puesto son muy buenos, son muy prácticos y además la forma de resolverlos es muy realista, y has fundamentado perfectamente cuáles son las bases para sentirnos lo mejor posible en donde estemos. Está escrito desde una perspectiva humana y de cercanía que no encuentras habitualmente en los escritores de este tipo de libros, ¿no? Siempre son conceptos muy abstractos, muy desde fuera. Le va a llegar tanto al empresario, en el que le cuentas muy bien cómo puede motivar a su gente, que al trabajador, al profesional, que va a ver cómo puede motivarse él mismo y cómo puede coger y crecer. Yo creo que es una de las grandes virtudes. Y al final el título fue la consecuencia de lo que yo había plasmado. No venía antes el título y luego el libro, sino que vino el libro y después el título. Y realmente es la convicción personal en la interacción con muchos profesionales y con muchas personas en el día a día, que al final la actitud que tú tomas ante las cosas, la actitud personal que tú tomas ante las cosas marca la diferencia de cómo esas cosas al final acaban sucediendo, ¿no? No es que tú seas omnipotente, ni mucho menos, ni que lo que tú quieres conseguir en la vida siempre lo vayas a conseguir, pero que la opción personal que tomes e incluso cómo te tomes las cosas que te pasan en la vida es fundamental y es clave, ¿no? La mayor tragedia a una persona le sirve como revulsivo para sacar lo mejor de sí misma y a otra la hunde, ¿no? Y es la misma tragedia, ¿no? Y lo que cambia es la actitud personal de esa persona, ¿no? Y entonces cuando ves a una persona, yo creo, coherente con sus principios, con sus valores y capaz de gobernarse, claro, esa persona acaba siendo, yo creo, un foco de influencia positiva en los que le rodean. Acaba por no ver amenazas en los que le rodean y posibles sustitutos a su posición de poder y de privilegio, sino que acaba por compartir esa corriente un poco de liderazgo personal, ¿no? Entonces, los mejores líderes muchas veces son personas calladas, personas oscuras, no digo que grises, pero tapadas, pero sin embargo que ves que a su alrededor fluyen y crecen otros líderes de manera espontánea. Y yo creo que hay condiciones mínimas, objetivas, extrínsecas, que si están bien alineadas, digamos que no te hacen ser infeliz. La teoría, lo que yo defiendo en mi libro y lo que yo he experimentado en mi trayectoria profesional y personal, es que al final las personas felices no lo son por eso. Las personas felices lo son porque además de eso tienen otras cosas, incluso algunas sin tener eso, por tener esas otras cosas lo son. Vertiente psicológica se ha estudiado mucho, qué es lo que más motiva, y al final, y lo decimos siempre en todos los cursos, no es el salario el elemento más motivador de una persona. Es verdad que tienes que partir, pues como en la pirámide de Maslow, de que los principios básicos estén cubiertos, pero es verdad que no es el salario. Si cuando tú trabajas con gente, y he estado muchos años en desarrollo profesional, ves que las personas, hay un principio fundamental. ¿Cuál es el más motivador? El sentirse reconocido en tu trabajo. El que realmente pienses que los que tienen alrededor, que no tiene que ser a veces ni el jefe, pueden ser perfectamente los compañeros, reconocen la labor que tú estás haciendo y el sentirse satisfecho con lo que tú plenamente estás haciendo. De hecho, muchas personas que te cambian de trabajo ganando menos, en peores condiciones, pero porque piensan que van a tener otro tipo de reconocimiento y de respaldo. Esto es cierto. Y en los elementos de la felicidad, si nosotros miramos, por ejemplo, si tú coges y dices, la gente que va con una crisis depresiva a una consulta, ¿cuál es la banda salarial que tienen? De todas, ¿eh? O sea, no te voy a decir una consulta privada como puede ser la nuestra y tal. Vete a la Seguridad Social y te darás cuenta que no son las personas de ingresos más bajos. Precisamente cuanto más ingresos, los más bajitos son los ingresos, más te tienes que preocupar por la realidad, ¿no? Por cómo vas consiguiendo pequeñas cosas. Y la felicidad no está en conseguir algo fácil. Es uno de los principios clarísimos del siglo XXI. Es decir, la felicidad está en conseguir cosas difíciles, pero conseguirlas por uno mismo. El líder de verdad no es el de la parafernalia. Ese se agota en un espacio de tiempo, tiene más o menos los días contados. El líder de verdad es la persona que es auténticamente coherente, que cree en lo que hace, que sabe motivar a su gente, que les escucha por encima de todo, que establece esos principios de la comunicación y que se preocupa por su desarrollo profesional.